Vidas transformadas. Que transforman vidas. Gente real. Que cuenta su historia para ti. Luz, debo guiarme por la luz que tengo disponible. Y lo que dice aquí, en estas primeras 7 iglesias, es que estamos obligados a conocer la verdad. No estamos obligados a seguir la opinión de ninguna otra persona, ni siquiera la mía propia. Pero estamos obligados a la verdad. Tenemos otra llamada, ¿no? Así le damos la más cordial bienvenida a una edición más de Vidas Transformadas que transforman vidas. Gracias por estar con nosotros en este día especial. Y bueno, ya hacíamos la introducción especial en una historia más de Vidas Transformadas. Historias de carne y hueso que nos dejan un mensaje y de manera especial hoy. Hemos titulado esta historia de vida La aguerrida de Dios. Y vaya que si fue aguerrida y seguramente lo seguirá siendo desde la eternidad. Donde está Rita Antoniette Francis Rizzo. Y ustedes dirán, ¿quién será esta persona? Bueno, pues más conocida como Madre Angélica de la Anunciación, quien hace unas semanas ha sido llamada a la presencia de Dios. Y bueno, no nos quedamos con las ganas de llevarle la historia de una vida transformada de Rita Antoniette Francis Rizzo, conocida como la Madre Angélica, quien estaremos a lo largo de estas 2 horas en Vidas Transformadas que transforman vidas, platicándole de lo más relevante de su vida. Bueno, la Madre Angélica, ella nació en Canton, Iowa, el 20 de abril de 1923, en Alabama, en los Estados Unidos. Y fue llamada a la presencia de Dios el pasado 27 de marzo del año en curso. Una monja religiosa clarisa, comunicadora y escritora estadounidense, hija de una familia de inmigrantes italianos. La Madre Angélica nació con el nombre de pila Rita Antoniette Rizzo el 20 de abril de 1923 en Canton, Iowa, en la región de Alabama. Fue la única hija de John y May Helen Rizzo, cuyos apellidos de soltera eran Gianfrancesco. Su padre abandonó la familia cuando Rita era muy joven y la pareja se divorció. Sus padres fueron divorciados en 1929. Ella tendría cerca de 7 años, nació en 1923. Su madre tuvo la custodia de Rita y por años su madre debió luchar contra una depresión crónica. Madre e hija vivieron en la pobreza. Los padres de May solían ocuparse de la pequeña Rita, o sea, fue criada también por sus abuelos. La niñez de Rita, que después sería Madre Angélica, transcurrió en la pobreza y la infidelidad y creció durante la Gran Depresión, este periodo fuerte en los Estados Unidos. En una mirada retrospectiva de su niñez, la Madre Angélica se describió a ella y a su madre como esa experiencia de pobreza que un día tendría que ser llenada por otra riqueza. Y bueno, así comenzamos hoy Vidas Transformadas que transforman vidas. Vamos con esta serie de materiales que queremos compartir con ustedes en esta tarde de Vidas Transformadas, la aguerrida de Dios, Madre Angélica. Buenas tardes, hoy tenemos con nosotros a la Madre Angélica, presidenta de la cadena de televisión norteamericana EWTN.
Ella es la madre de un convento de monjas clarisas en Estados Unidos y también, como he dicho, presidente de esta cadena. Welcome to our television set here at the University Clinic. Thank you. Why don't you tell us or tell our audience? ¿Puede usted contar a nuestro público cómo llegó a ser presidenta de una cadena de televisión por cable? TV station. Well, it's a very long story, but I'll try to make it. Es una historia muy larga, pero intentaré hacerla corta. Some years ago, in Hace ya algunos años, en 1973 o 1974, el Señor me hizo escribir unos libros de espiritualidad, de los que se repartieron miles de copias por todo el mundo. as a result, A raíz de esto, empecé a recibir invitaciones de todas partes para dar charlas sobre los mismos temas. and one place I Así, en una ocasión, me invitaron a hablar en una televisión protestante de Chicago. and I walked there, Cuando entré allí, me quedé perpleja en la puerta. and I stood in the doorway. I was so, Me sorprendió lo pequeño que era el estudio. and I thought, Y pensé, it doesn't take bueno, much. no se necesita tanto para llegar a las masas. And I said, Lord, Así que dije, I got to have Señor, one of these. yo quiero tener uno de estos. After I said it, I thought, Pero después lo pensé mejor y me dije, ¿y qué haría yo con esto? but I went home. Me and fui a I casa, could pero not. no dejaba de pensar en esa idea. So I asked a friend of Así mine, que le pregunté a una amiga, ¿cómo se graba una cinta de vídeo? Ella me contestó, no tengo ni idea. so she found a Y small digo yo, pues entérate. Así que ella encontró una pequeña productora, me fui para allá, grabé una cinta y fue un desastre total y absoluto. Horrible, So I horrible. brought it home and La we traje had a casa, laugh over it. todas nos reímos mucho, de modo que les dije a las hermanas. En fin, alguna gente vale y otra no. Obviamente yo no valgo. Pero ellas me animaron, madre, pruebe una vez más. Dije, One. bueno, una vez más. So we made up our own set, and I went back. and Volví y I grabé un programa de media hora. didn't know what to Pero do. luego no sabía qué hacer con él. 3/4 inch. Tenía en mis manos la cinta con el programa grabado y no sabía qué hacer con ella. Volví a mi amiga y le dije, ¿qué hago ahora? Y ella, lléveselo a la CBN, que era una emisora de televisión que se llamaba Christian Broadcast Network. Y fuimos para allá. Aunque nunca se me ocurrió pensar que les iba a gustar mi cinta. Porque fíjese, era yo, sentada en una silla, hablando de Dios. So, 2 weeks later, they called me up. 2 semanas más tarde me llamaron de la emisora. Era el señor Rockebird que me decía, madre, hemos visto su programa y nos ha gustado mucho. ¿De verdad? Digo yo. Sí, me dice, ¿podría usted grabar 60 programas como este? Pues claro, digo yo. Pero, ¿qué dije? 60 programas de media hora eran muchos programas. Didn't want to miss that. Pero no quería fallarle a nuestro Señor, ya que me daba esa oportunidad. 3 hours twice a week. De modo que estuve yendo 3 veces por semana durante 3 meses a una emisora de televisión local y grabé los 60 But programas. then we started another Para entonces ya series. habíamos comenzado a grabar una segunda In the serie. middle of this series, Cuando íbamos por la mitad de esa nueva serie, creo que llevábamos 17 capítulos grabados, vi en una revista de televisión el resumen de la película La Palabra, that depict una película blasfema en la que se presentaba a Cristo como un falso profeta. I'm Italian by Me enfadé muchísimo porque tengo que reconocer que tengo un genio muy vivo. and, so I walked down Estaba the steps bajando la and I escalera cuando me di realized cuenta que la cadena que iba a emitir esa película era la misma que la que trabajaba yo. So I asked to see Pedí ver al gerente de la compañía y le pregunté, ¿usted piensa emitir esta película La Palabra? program called The Word. He says, yes. Me dice sí. Are you Christian? Y yo, ¿es usted cristiano? Dice sí. I said, well, how? Pero si es así, ¿cómo puede emitir un programa de estas características? He said, Y me dice, ¿pero usted cree que a Dios le importa? he cares, and I Y le digo, claro que le importa. Y a mí me importa. De modo que le pregunto, ¿lo van a proyectar?
Me dice, sí. Y yo, bueno, ¿esa es su decisión? Sí. Entonces le digo, pues yo tomo mi decisión. No voy a grabar más programas para usted y no quiero que se emita ni uno más aquí. Él se enfadó muchísimo, así que me dijo, si se va de esta emisora y de esta cadena, está usted acabado. Pero voy y le digo, yo no le necesito a usted, yo solo necesito a Dios. Y me fui. Lo que hice es lo que decimos en inglés, no sé cómo se dice en castellano, tener la boca grande. Porque yo no sabía nada de televisión, no teníamos dinero, pero ese fue el comienzo de esa cadena por cable que tenemos hoy. Porque construimos un estudio propio para poder hacer los programas. Lo que me gustaría saber es qué idea había detrás de todo esto, porque obviamente usted no lo hizo por hacerse famosa en televisión, de modo que ¿por qué cree que es importante estar en la televisión y por qué cree que ha tenido éxito? La gente tenía hambre de programas así. Creo que todo empezó con una buena idea. Empezamos repartiendo libros. Repartimos 15 millones de libros por todo el mundo. Pero así no podíamos llegar a mucha más gente. 15 millones no es nada en comparación con los 60 billones con B que viven en la Tierra. Me di cuenta que lo que había que hacer es llegar a las masas, porque había mucha confusión en la iglesia, sobre todo en esos momentos. Había confusión en el mundo sobre Dios, sobre Cristo, sobre su salvación, sobre su amor y su misericordia. Era algo que parecía no importarle al hombre de la calle. Pero aunque parecía no importarle, el hombre necesitaba la misericordia de Dios, su amor y su compasión. Era algo que los hombres debían saber, así que el objetivo no fue crear una cadena de televisión, sino llegar a la gente a través de programas que hablaran de esos temas. Primero grabamos 50 programas con un hombre de Minnesota, pero cuando acabamos me di cuenta que él tampoco sabía qué más hacer. I realized he didn't know where to put them either. I didn't know where to put mine. And God blessed us by giving us a big network, but where was he going to put them? We had 5 employees. En ese momento trabajaban para nosotras 5 empleados. Llamé al ingeniero y le pregunté, ¿cómo podemos darle salida a nuestros programas? Él me contestó, a través de una emisora o cadena de televisión propia. Yo le dije, no nos lo podemos permitir porque es demasiado caro. Y él me dice, pues está el cable. ¿El cable? Sí. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que con pasar una sola vez podemos llegar a todo el mundo? Sí. ¿Pero hay algo más? Sí, existe el satélite. Digo yo, ¿y eso qué es? Entonces me describió lo que era un satélite. Me dijo que era como un pájaro muy grande allá arriba que tenía muchos canales. Y mientras me lo explicaba le digo, ¿y cómo puedo yo, con mi señal, ir de aquí, allí, arriba y regresar? Se me puso serio y me dijo, lo que usted necesita es un abogado, una licencia de la FCC y una emisora en la Tierra. Y yo le digo, ¿y qué es lo primero? Pues lo primero es ver si hay espacio, aire disponible para emitir. Hay que saber si ese aire que tiene usted encima está libre. Miré hacia arriba y le dije, a mí me parece que hay aire suficiente, hay mucho sitio ahí arriba. Me dice, no, hay muchas señales ahí arriba que van y vienen. Y yo le insisto, ¿pero qué es lo primero? Un abogado, me dice. Y pregunto, ¿cómo puedo conseguir uno? Un abogado, me dice. Y pregunto, ¿cómo puedo conseguir uno? Me dice el hombre, pues no sé, pero lo que usted necesita es un abogado especializado en asuntos de televisión. Yo cogí la guía de televisión por cable y encontré uno. Busqué un hombre italiano, porque al ser yo de ascendencia italiana, pensé que un italiano se entendería con otro. Así que encontré a uno que se llamaba Corsini Pepper.
Le llamé y le dije, señor Corsini, aquí la Madre Angélica del convento de Nuestra Señora de los Ángeles de Birmingham, Alabama. Quiero empezar una cadena de televisión por cable vía satélite. Silencio. Al cabo de un rato me dice, ¿qué? Le repetí una vez más lo que le había dicho y me pregunta, ¿pero tiene usted alguna idea de lo que pretende? No. Y lo dice, ¿en serio? Sí. Bueno, vendré a verla. Bueno, pues vino. Por entonces solo teníamos un pequeño estudio. Se quedó con nosotras todo un día y me dijo, ¿usted va en serio? Sí. Entonces me dijo algo que no olvidaré nunca. Me dijo, le ayudaré, pero quiero que sepa que una vez que lo pongamos en marcha no hay vuelta atrás. ¿Lo entiende? Digo, sí, sí. Pero cuando lo pienso ahora, no creo que lo entendía muy bien, ni me di cuenta en lo que me metía. Pero empezamos. Buscamos canales de frecuencias, compramos la parábola, una paellera enorme. Llamé a Atlanta para encargarla. Me preguntaron que para qué la quería. Les dije que la quería para llegar a todo el mundo. And he said, well, what do you want the dish to do? I said, I want to reach everybody. He said, then you want to O sea, me dijeron, lo que usted quiere es una de arco completo. Digo, ¿y eso qué significa? Dicen, pues una parábola que gira describiendo un arco completo. Y digo yo, sí, sí, eso es lo que quiero. Y me dicen, oiga, ¿y tiene usted el dinero del depósito? Digo, no. Dice, bueno, pues no es necesario. Así que encargué la parábola sin dinero. Entonces vino el ingeniero y me dice, madre, si usted realmente desea emitir vía satélite, necesitará una señal de salida muy buena, porque la señal tiene que llegar a 22.000 millas de altura y luego regresar la misma distancia y ser clara. Y con el equipo que usted tiene no lo puede hacer. Llamé a la RCA y me pusieron con el departamento de ventas y el ingeniero le explicó lo que queríamos. Todo el equipo costaba $2.300.000. 2 semanas después de la conversación telefónica, recibí por correo el contrato de compra. Se lo di al abogado para que lo estudiara. Al acabar me dijo, madre, usted no puede firmar este contrato. ¿Por qué? Pues porque piden como garantía el convento. Oh, yo no puedo hacer eso. Además, debe empezar a pagar cuando le entreguen la mitad del equipo y debe usted firmar la cláusula 78 del contrato. And he said, it's a rule of 78. I didn't understand, but Yo no entendí qué era eso de la cláusula 78, pero no me sonaba nada bien. Era una triquiñuela jurídica en caso de no cumplimiento de plazos de pago. Él mismo me dijo, usted no debería firmar eso tampoco. Digo yo, pues vamos a rezar. ¿Y él en qué nos va a ayudar a rezar? Le digo, Dios lo hace todo a través de la oración. Así que me fui, nos pusimos todas a rezar y cuando volví le dije, llame al vendedor. Pero, ¿qué le digo? Dígale que no acepto la cláusula 78. Que solo pienso avalar la compra con mi firma personal, que era igual que palabras en la arena, porque yo no tengo bienes. Y que además pienso empezar a pagar cuando todo el equipo esté instalado y funcionando. I can't pay for anything until that's done. He said, well, they won't do it. El abogado me dice, no lo van a aceptar. Yo le insisto y él me dice, pues olvídese del contrato. Digo, bien, pero usted dígaselo.
A week or so Una passed. semana más tarde me llamó el abogado, totalmente perplejo, para decirme He said, "I que la don't know what empresa happened." aceptaba que se le pagara They a la let you entrega pay de with a todo el nice equipo, bit of equipment, so they que aceptaban mi firma como única will garantía take your signature. y que prescindían de la cláusula Get away with 78. the rule of 78. Thank you, Jesus. Yo dije, gracias Jesús. And that's how we Así fue como comenzamos. And we met the Pudimos pagar a payments tiempo todas las every month facturas cada mes durante 3 años. for Luego se nos presentó un benefactor quien acabó pagando lo que quedaba. and paid it off. You see, when you work for God and you have Y to es que be cuando sure se trabaja para Dios, y hay que estar seguro que es así, que la intención es correcta, no se puede funcionar con mentalidad de empresa. even today, Incluso hoy en día, no sé cómo vamos a llegar a fin de mes o qué va a ocurrir el mes que viene. we're Somos practicing franciscanas y yo debo dirigir una cadena de televisión por cable y una cadena de radio bajo los mismos principios de la orden as franciscana. principles of the order, Franciscan. We have No tenemos bank cuentas account, corrientes a nuestro nombre. we have No tenemos stock bonos ni bonds, acciones. we have No tenemos money dinero en anywhere parte alguna. except what comes Vivimos in con lo que nos entra día a día y no tenemos ninguna seguridad sobre el Not mañana sure of next o el mes que month, 'cause viene. we don't have anything to carry us over. Pero así But es that's como the way Dios quiere que God sea. wants it, because the Así truth demuestra a la to humanidad mankind y a la Iglesia enter the que Dios es aún Dios, que si Él inspira algo, Él también provee. that if he inspires something, he provides for it. It's a little Algunas shaky, veces la situación llega a ser crítica, pero así es el but I think cristianismo. that's Christianity. La belleza del cristianismo es la inseguridad. La única seguridad está en nuestra fe en Dios. La fe es la verdad aceptada intelectualmente. Is dependent Luego upon viene la fe de a diario. faith is Si trabajamos para Dios y tenemos la seguridad que es eso lo que Él quiere, sabremos en qué momento entra Él en escena y hace algo maravilloso o milagroso. Él da un paso y tú das otro paso. Y sabes si es correcto, porque, como Él dijo en el Evangelio, hablan los frutos. Si nuestro trabajo no da buenos frutos, olvídelo. Then you go a step, then he goes a step, and you go a step. And we only know, like he said in the gospel, by the fruit. If it doesn't bear good fruit, forget it. Well, I'm just looking at you and I'm thinking. La miro a usted y sigo pensando, ¿cómo empezó todo esto? La imagino como una niña pequeña que sueña con ser monja. Supongo que entonces no pensaba usted en televisiones, sino en algo completamente distinto. ¿Puede contarme brevemente algo sobre su vocación? About your vocation, Well, my mother and father were divorced when I was 6 years old. Mi padre y mi madre se divorciaron cuando yo tenía 6 años. Entonces empezó el infierno. She did not have Mi madre no much tenía ningún tipo de preparación y tuvo todo tipo de dificultades para ganarse la vida para ella y para mí. both of us. And she Éramos very poor. extraordinariamente pobres. Vivíamos en apartamentos infestados de ratas, teníamos frío y hambre. We were hungry and cold. Yo era muy mala estudiante. Me hace reír pensar que hoy tengo 6 doctorados honoris causa y cada vez que me conceden uno sonrío, porque cuando era pequeña tuve que trabajar muy duro para ganarme mis suspensos. Because Porque cuando uno está en una situación de supervivencia, no puede tener un gran interés por la I'm escuela. not interested in school. Cuando estás así, no puedes ni pensar. I was always Mientras worried estaba en el colegio, no dejaba de pensar que a la vuelta a casa encontraría muerta a mi madre porque se había suicidado. Mi madre lloraba siempre, continuamente, y siempre estaba triste. Teníamos una pequeña lavandería. La gente venía a recoger su ropa.
Y así estamos compartiendo con ustedes a través de 800 AM Koinonia Radio. Gracias por apoyarnos, por ayudar, por estar uniéndose también a este apostolado de Koinonia Radio, porque vale la pena, como es el poderle llevar vidas transformadas que transforman vidas. Hoy la aguerrida de Dios, la Madre Angélica. Esta es solamente la primera parte. Vamos a ir a una pausa. Regresamos con más porque tenemos también pues una inmensidad de materiales que últimamente, por eso quisimos de alguna manera dejar un espacio para poder recabar la información que a través de Vidas Transformadas le presentamos. Y bueno, la misma Madre Angélica, de la cual se describió poco, hay una sola biografía autorizada por ella misma a uno de sus colaboradores más cercanos de toda la vida en aquel canal de televisión que fundara EWTN, del cual estaremos hablando más adelante, así que no le cambie de frecuencia, continúe con nosotros. Y bueno, ella dijo que su madre y ella eran un par de refugiadas. Éramos pobres, pasábamos hambre y apenas si podíamos sobrevivir trabajando en los más raros empleos antes que mi madre aprendiera el trabajo de tintorera y empezó como aprendiz de un sastre judío que vivía en la zona donde ellas radicaban. Aún así, solo podíamos ganar unos miserables centavos que nos alcanzaban solo para poner algo de comida en la mesa. Debido a las muchas responsabilidades que debió hacer frente a la joven Rita, hoy Madre Angélica, su desempeño escolar se vio afectado y sufrió discriminación por ser hija de padres divorciados. 10 cosas que no sabíamos y sorprendentes de la vida de la Madre Angélica. Pues aquí se las contamos. El nombre que recibió al nacer fue Rita Antoniette Rizzo, ya lo comentábamos. Su nombre completo como religiosa fue María Angélica de la Asunción. Madre Angélica es solo una versión resumida. Sanó milagrosamente cuando tenía 20 años. Cuando tenía 16 años, ella comenzó a sufrir de un terrible dolor estomacal. Cuando llegó a los 18, la dolencia había empeorado lo suficiente como para pedir auxilio médico. Los rayos X mostraron que tenía un problema no solo allí, sino también en los intestinos. Los médicos intentaron varios tratamientos, pero nada pudo vencer el dolor. Sería en enero de 1943 que rezó una novena pidiendo que cesara la dolencia. El día 17 de ese mismo mes, cuando despertó, el dolor había desaparecido por completo. Ella lo consideró un milagro y eso profundizó su relación con Dios con tan solo 18 años de edad, después de haber hecho una novena. Esta es la vida de la aguerrida de Dios, como le hemos titulado hoy en esta cita, en esta edición especial de Vidas Transformadas que transforman vidas. Vamos a una pausa. Estamos a través de Koinonia Radio, llevándole lo más relevante de una historia de vida entre carne y hueso, entre sombras y oscuridad, entre luces y dramas, entre la fe y la experiencia de ser la comunicadora aguerrida de Dios, Madre Angélica. Hacemos una pausa en Vidas Transformadas. Gente de carne y hueso, con rostro e historias que inspiran y salen del anonimato. Regresamos. Continuamos en Vidas Transformadas. Lecciones que se tejen en el día a día con dramas y gozos que encienden la fe. Luz, debo guiarme por la luz que tengo disponible.
Y lo que dice aquí, en estas primeras 7 iglesias, es que estamos obligados a conocer la verdad. No estamos obligados a seguir la opinión de ninguna otra persona, ni siquiera la mía propia. Pero estamos obligados a la verdad. Tenemos otra llamada, ¿no? Continuamos con cada uno de ustedes, con todos los que están en nuestra sintonía 800 AM Koinonia Radio. Y bueno, estamos hoy en Vidas Transformadas llevándole lo más relevante de la vida de la aguerrida de Dios, la comunicadora, la voz aguerrida que insistió a tiempo y destiempo para que la obra de Dios continuara. Se trata de Madre Angélica, como hemos estado ya en esta primera parte. Vamos con la segunda parte de Vidas Transformadas y bueno, les platico. Su ingreso al monasterio fue en secreto. Su madre se oponía a que fuera religiosa, pero el llamado de Dios lo sentía tan intensamente que pese a todo decidió ingresar, después de que sería curada milagrosamente, como ella lo explicó en algunos momentos, después de haber rezado esa novena para evitar la resistencia de su madre. Un día se marchó, sí, así se marchó la aguerrida de Dios de casa en secreto y fue directa al monasterio, dejándole solo una nota a su mamá. En una parte decía lo siguiente, lo leo al texto: cuando recibas esta carta, estaré en Cleveland. He ingresado al monasterio de la adoración. Algo me pasó luego de la curación. No sé qué fue, pero me he enamorado por completo de nuestro Señor. Vivir en el mundo los últimos 19 meses ha sido muy difícil. Te amo mucho, mamá, y no he olvidado todo lo que has hecho por mí. Por favor, confía en Él. Te pido me bendigas para que pueda llegar a las alturas que anhelo. Te amo muchísimo. Esas fueron las palabras de Rita Rizzo, hoy Madre Angélica, a quien estamos recordando, compartiendo en una edición más de Vidas Transformadas, vidas que transforman vidas, vidas de carne y hueso. Y siempre estaba triste. Teníamos una pequeña lavandería. La gente venía a recoger su ropa y se despedía hasta la semana que viene, pero la semana siguiente no volvían. Por eso la vida era muy difícil. Y aunque yo era católica desde nacimiento, no conocía a Dios. Solo tenía algunas ideas muy vagas y además odiaba a las monjas. Odiaba a las monjas del colegio. Me hincharon por lo menos 3 veces. Hoy mirando atrás pienso que ojalá alguna de aquellas monjas me hubiera dicho algo agradable. Yo era la única niña del colegio con padres divorciados. Hoy, desgraciadamente, es muy común en América y por lo tanto me compadezco especialmente de esas familias uniparentales, porque sé lo duro que es sobrevivir en esas circunstancias. Digo, ojalá alguna de aquellas monjas me hubiera dicho: querida, yo no puedo cambiar tu vida, pero quiero que sepas algo. Jesús te quiere. No hubiese cambiado mi situación, pero hubiera sido un consuelo saber que había alguien en alguna parte que me quería a mí. Y como no comíamos bien y siempre tenía frío y hambre, íbamos a menudo a casa de la abuela. Cada vez que no podíamos más, íbamos a casa de la abuela. Then we go out and try to do it on our own, and we might make it. Then we go home to grandmother.
I got very ill. De repente caí enferma. And it got Fuimos al médico y me He diagnosticó said I had obstrucción de la boca del over estómago. the mouth of my stomach. Me puso a dieta de galletas y té. So I went down to crackers and tea. And Un my lunes, mother was on mi the madre bus iba en autobús one con day, una amiga que le preguntó, ¿qué tal Rita?, que era mi nombre de pila. Y mi madre le contó sobre mi enfermedad. Lo que ninguna de las dos sabíamos es que en nuestra ciudad de Kenton, Ohio, vivía una mujer que había sido curada milagrosamente por nuestro Señor de un cáncer de colon. El Señor se le apareció, tocó su abdomen y la curó. La amiga de mi madre le contó la historia y le dijo que esa mujer era muy santa y que el Señor se le seguía apareciendo cada 28 de junio y que se sentaba con ella en un taburete de la cocina. De modo que le sugirió que me llevase a verla y que me sentase en ese taburete. Mi madre volvió a casa y me preguntó si quería ir. Pero yo no tenía fe. ¿Cuántos años tenía usted entonces? Bueno, yo tenía unos 17 o 18 años. Yo le dije, ¿pero qué voy a hacer yo ahí sentada en la banqueta? Pero fui por ella. Caía una tormenta de nieve y hielo. Me senté en el taburete y la mujer me dio una pequeña oración de Santa Teresa del Niño Jesús para que la rezase con devoción. Yo miré la oración y bueno, pero empecé a rezarla sin fe ni nada. Al noveno día, era un domingo, me desperté sin ningún dolor, nada, y supe que estaba curada. Bajé a la cocina. Mi abuela estaba friendo costillas de cerdo para hacer salsa de tomate para los espaguetis. Le dije a la abuela, abuela, ¿me pones una costilla? Pero si tú no puedes comer costillas de cerdo. Sí puedo, estoy curada. Se puso blanca. ¿Sí? Le dije que sí y que quería comer. Me puso las costillas y se quedó mirándome mientras comía. Al acabar le digo, ¿me harías un huevo frito? No me contestó nada, me lo preparó y se quedó mirándome. ¿Y un poco de café? Me lo puso, aunque lo tenía totalmente prohibido. Me fui a mi habitación. Mi madre me preguntó que a dónde iba. Le dije que iba a misa. Ella me contestó que eso era imposible porque no podía caminar hasta tan lejos a causa de mi debilidad. Le dije, sí puedo porque estoy curada. Mi madre se volvió histérica de felicidad. Así que me fui andando hasta la iglesia. Cada día, a la vuelta del trabajo, pasaba por delante de la iglesia de San Antonio y entraba para rezar un Via Crucis. Un día, al acabar de rezar el Via Crucis, me arrodillé delante del altar de la Dolorosa. Me quedé allí un rato y de repente supe que tenía vocación. No sabía qué vocación, ni siquiera sabía que había diferentes tipos de vocación. Solo sabía que quería y debía servir a Dios. Y por primera vez en mi vida tuve la certeza que Dios existía y que su Hijo Jesús me conocía, me quería y me había curado. Y no había ninguna razón para que hiciese esto conmigo. Yo no le conocía y supe que había mucha gente que estaba en la misma situación que yo. Gente tan abrumada por el dolor, la angustia, la ansiedad, la frustración, que ni siquiera pueden rezar. No conocen a Dios, a nuestro Dios, y por eso su dolor y su angustia. Pero Él sí los conoce y los ama. A Él, ellos sí le importan.
Eso es lo que yo quiero decirle al mundo, porque creo que nunca antes en la historia de la humanidad tanta gente ha cuestionado el amor, la misericordia y la bondad de Dios y su plan de salvación. No son capaces de sentir el amor de Dios porque hay demasiadas cosas materiales que ocupan su corazón y su cabeza. His mercy and salvation, see, and His love and compassion. They have so many other things that attract their attention. But you were cured. But how about people Usted fue who pray curada, very hard? pero hay gente que reza con toda su alma para conseguir la curación y no la consigue. Entonces se vuelven contra Dios y pierden la fe. ¿Cómo les explicaría a ellos que deben seguir rezando y permanecer junto al Señor? Well, God healed me. He used that El Señor healing. me curó y utilizó esa curación para llevarme al convento, pero desde el primer día que pasé allí no me ahorró sufrimientos. Lo primero, se me hincharon las rodillas. En aquella época había que esperar 6 meses para hacer los votos. Yo tuve que esperar 1 año y medio porque pensaron que estaba demasiado enferma para la vida monástica. Cuando nos trasladamos al nuevo convento, me tocó un día pulir el suelo con una máquina. El cordón se enganchó y la máquina, con toda su fuerza, me golpeó en el pecho, lanzándome contra la pared. Me dañó gravemente la espalda. Unos años después, volví a romperme una vértebra en otro accidente. De modo que tengo dolor siempre. No hay un solo día que no sufra dolor físico, además de las ansiedades, frustraciones y miedos que ocasiona nuestro trabajo diario en la televisión y en la radio, los enormes gastos que eso origina. The sisters, we have a lot of vocations, the television, the radio. Many times, También debo velar por las hermanas y por la marcha de nuestra comunidad. Muchas veces es muy duro y pesa, y siempre el dolor. Cada vez que me muevo, algo duele. Pero eso es un regalo de Dios. También aprendí eso. Yo diría a los que sufren que el dolor es el regalo más grande que he recibido de Dios, además de mi vocación. ¿Por qué? Porque sé que salva muchas almas y que es bueno para mí, porque me mantiene en estrecho contacto con Dios. Si estuviese total y perfectamente sana, tal vez ni siquiera pensaría en Dios. Sana, tal vez ni siquiera pensaría en Dios. Los pobres, los enfermos, los tullidos, los que sufren, esos son los predilectos del Señor, porque son los que se parecen más a su Hijo Jesucristo. Y es importante que sepan eso. Yo, por ejemplo, soy una minusválida y hay muchas cosas que no puedo hacer, pero no importa. Esa es la voluntad de Dios. Y como es su santa voluntad, es algo bueno para mí. Esa es la razón de que todo el mundo enferma y sufra, aunque el dolor y la enfermedad sean algo que nos cuesta entender. El Señor tuvo que pasar por lo mismo. ¿Quién puede entender eso? Dios nos puede haber salvado diciendo, os perdono, pero no quiso hacerlo así. Who can understand? God could have saved us just by saying, I forgive you. Well, here is another. He didn't want to do it. This is what I was going to ask. We are talking about physical. De eso quería hablar. Hemos mencionado el dolor físico, pero también existen las enfermedades del alma. Hoy la gente se preocupa de su cuerpo, hace gimnasia, hace dietas y piensa en su bienestar en general, pero no se da cuenta que su enfermedad es la del alma. ¿Cree usted que su trabajo en televisión ayuda a la gente a darse cuenta de ello? Is helping people to realize that. We get letters every day. Recibo cartas todos los días y en ellas la gente me cuenta cosas muy bonitas. Por ejemplo, gente enferma en un hospital que ve nuestra televisión y dice que es como un bálsamo para su dolor. Pero hay que saber que una televisión o una radio católica nunca es un sustituto de nada, solo es un suplemento.
Muchas personas que comen muy bien también toman vitaminas porque son necesarias. Hoy en día, la comida espiritual es casi inexistente en el mundo. Todos deberíamos saber que cuando vamos a misa, asistimos al sacrificio de la cruz y que con nuestra presencia nos unimos a Dios en ese santo sacrificio. De esa misa, de ahí viene nuestra fuerza. Mi fuerza emerge del dolor de Cristo. En Dios todas las cosas están en presente y por eso en cada misa yo estoy tan presente y real como lo estuvo la Virgen a los pies de la cruz. ¡Qué regalo! ¿Qué regalos para nosotros los católicos? La Virgen. ¿Qué regalo es la Eucaristía? No podemos vivir diciendo, eso es un símbolo. No, eso es mentira. Por eso, ocuparse solo del cuerpo, de ser guapos o listos o sanos, es una necedad. No. Lo importante es el alma. Yo puedo ser muy pobre, no tener nada de nada, pero lo que siempre tengo es a Dios. Y sé que mi dolor tiene un enorme valor. No es algo inútil, sino algo que tiene un valor incalculable. El mundo quiere deshacerse de los ancianos y de los no nacidos. Vivimos en un mundo sumido en la confusión. Ya no tenemos ningún respeto por la vida. Hemos creado la cultura de la muerte. Y sin embargo, es por todos esos que sufren dolor, los niños que nacen con anomalías, los discapacitados, es por ellos por los que Dios mantiene alejado el castigo y mantiene alejada su mano de la humanidad. La aceptación por parte de esa gente de su cruz es lo que nos salva. Todos tenemos nuestra cruz. Mucha gente corre, huye de ella, pero no pueden correr lo suficientemente rápido. No se puede escapar de la cruz, porque siempre nos alcanza. Entonces, ¿por qué correr? Hay que enseñar a la gente que deben coger su cruz, cargársela a la espalda y llevarla con alegría. You can't run from the cross all your life. You have to take it and put it on your shoulders and go. Y bueno, uno de verdad se queda, lo comentamos aquí en la misma cabina, de admirado, es una vida para contemplarla. Es esa vida que se teje entre el drama y el gozo, entre lo imperfecto y el escultor extraordinario que es Dios, que va esculpiendo paso a paso, con paciencia, la vida de tantos hombres y mujeres como Rita Rizzo, Madre Angélica, como San Juan Pablo II, como Padre Pío, como tantos hombres y mujeres que en la vida cotidiana descubrieron esa vida transformada, una vida que puede solo transformar aquel que nos ha hecho y que hemos salido de sus manos. Vidas que inspiran vida, de verdad, y ya hemos concluido esta segunda parte, y son vidas que nos hacen no solo suspirar, sino que nos hacen levantarnos y dices, esta vida de Madre Angélica, que no fue la mejor venida de una familia divorciada. Sobre todo pienso a quienes nos estén escuchando, que en ocasiones hay muchísimas razones para llorar, razones para lastimarnos, razones para no perdonar, razones para frustrarnos, razones para amargarnos, pero Madre Angélica descubrió que había razones para vivir todavía, que había razones para levantarse, que había razones para enfrentar la vida, cuando casi quedó paralítica en un accidente, cuando tenía algo más de 30 años. Después de hacer sus votos solemnes, ya era religiosa, un día estaba limpiando el piso con una lustradora eléctrica, resbaló en el piso jabonoso y se golpeó fuertemente contra la pared. El accidente afectó seriamente su espalda. En los meses siguientes su condición empeoró y el dolor se hizo insoportable. En algunos momentos debieron enyesarla y finalmente los médicos decidieron operarla
para solucionar el problema. La noche antes de la cirugía, preocupada por el hecho de que pudiera quedar paralítica o incluso morir, rezó así. Leo la oración que ella dijo aquella noche: Dios, no me has traído tan lejos para dejarme sin espalda de por vida. Señor Jesús, si me permites caminar de nuevo, construiré un monasterio en tu gloria y lo haré en el sur. La cirugía funcionó. 4 meses después, Madre Angélica salió caminando del hospital. Quizá Dios, por unos instantes, detuvo los pies físicos de su cuerpo, pero le empezó a hacer caminar hacia esa altura para construirle una pequeña piedra del reino de Dios. ¿Quién? La aguerrida de Dios, la comunicadora aguerrida de Dios, Madre Angélica, vidas que inspiran. Vamos a una pausa, regresamos. Hacemos una pausa en Vidas Transformadas. Gente de carne y hueso, con rostro e historias que inspiran y salen del anonimato. Regresamos. Continuamos en Vidas Transformadas. Lecciones que se tejen en el día a día con dramas y gozos que encienden la fe. Luz, debo guiarme por la luz que tengo disponible. Y lo que dice aquí, en estas primeras 7 iglesias, es que estamos obligados a conocer la verdad. No estamos obligados a seguir la opinión de ninguna otra persona, ni siquiera la mía propia. Pero estamos obligados a la verdad. Tenemos otra llamada, ¿no? Y así estamos continuando en Vidas Transformadas que transforman vida, la historia singular, particular, tejida en medio de dramas, de gozos, de luchas, de experiencias, en las que podría encontrar 1000 razones para frustrarse, para llorar, para amargarse la vida. Sin embargo, Rita Rizzo, la Madre Angélica, descubrió que había razones para ser esa aguerrida de Dios. Y bueno, les platicaba que fundó un nuevo monasterio después de que cuando tenía precisamente 30 años sufrió esa caída en el monasterio y estaba a punto de quedar paralítica. Ella en su oración le dice que construirá un monasterio en su gloria. Fundó un nuevo monasterio en Alabama con dinero obtenido de la venta, escuchemos, de la venta de anzuelos para pescar, hechos a mano. Siguiendo su promesa, se dedicó a establecer lo que sería el monasterio Nuestra Señora de los Ángeles en Ireland, Alabama, y recaudó el dinero necesario de un modo único. Ella y otras religiosas hicieron y vendieron anzuelos para la pesca. Y llegó una de las hazañas, y digo hazañas porque no fue fácil. No son fáciles estos medios devocionales, los medios de comunicación. Imaginémonos en los años 70. Tenía 58 años cuando fundó la cadena de televisión católica más importante.
comenzó a grabar sus series sobre la enseñanza católica a mediados de los 70 para una estación afiliada, CBS, pero dejó de hacerlo luego que el canal transmitiera una película impropia y, conociendo a la aguerrida de Dios, dijo bye bye, hasta ahí. Eso no hizo que abandonara su programa de televisión, simplemente se decidió a comenzar su propia televisora. Para eso convirtió el garage del monasterio en un estudio de televisión y lanzó oficialmente Eternal World Television Network, EWTN, como un canal de cable el 15 de agosto de 1981, solo unos meses después de haber cumplido 58 años. Esta es la historia de Vidas Transformadas de Madre Angélica. Primera pregunta para Madre Angélica. ¿Algún momento de su vida antes de ser Madre Angélica? ¿Algunos momentos preciosos de su vida antes de ser Madre Angélica? Han habido unos momentos muy bellos antes de que ingresase a la orden. ¿Es eso lo que quiere saber, no? Mi madre y mi padre se habían divorciado cuando yo tenía 6 años. Y ahí comenzaron los problemas, porque mi madre no tenía mucha educación. Ella estudió solo hasta el 6º grado. Y parecía que yo siempre iba a estar enferma, no teníamos suficientes alimentos, no teníamos suficiente ropa, tenía siempre unos agujeros grandes en mis zapatos. Yo tenía que ir al colegio en medio de la nieve, bajo la lluvia, y no me iba bien en el colegio. No sé cómo hacen para evaluar el rendimiento de los estudios en otros lugares, pero en este país tenemos A, B, C y D. Y también F, y yo me encontraba en el nivel de F, debido a que yo no estaba interesada en geografía, solo estaba interesada en sobrevivir. Había una cantidad de niños como yo. Cuando nací en esa época, del 1er grado hasta la edad de 18 años, pero ahora hay miles de ellos, de padres divorciados. Hay miles de niños que no saben si van a comer hoy día o mañana, que no tienen suficiente ropa. ¿Sabe? Es una situación de lucha y de sobrevivencia. Y esa es una razón por la cual pienso que algunos de los jóvenes no piensan en Dios, debido a... Yo tampoco lo hacía, yo no pensaba en Dios. Yo iba a misa como buena italiana, en Navidad y en Pascua de Resurrección. Yo no conocía a Dios, yo no estaba realmente interesada en Dios, debido a que yo estaba interesada en sobrevivir. ¿Cómo sobrevivir? Y yo tenía un poco más de 18 años cuando fui sanada de unos desórdenes estomacales por la pequeña flor Santa Teresa. Fui a una casa, mi madre me llevó allí. Ella había oído hablar de esta señora, se apellidaba Mrs. Wise, o sea, señora Wise, y ella tenía los estigmas y ella misma había sido sanada. Y muchas personas eran sanadas cuando esta señora oraba sobre ellos. Yo era incrédula. Mi madre me dijo, bueno, vamos, quizás esta mujer puede ayudarte con... Entonces pensé, bueno, esto no me va a doler. Yo no era una creyente. Entonces fuimos allá y me senté en la pequeña silla de la cocina de madera. Era una pequeña silla de madera. Ella me dio una pequeña oración a Santa Teresa, la pequeña flor. Y yo tampoco tenía fe en esa oración. Yo era un cero enorme. Y entonces regresé a casa y pensé, bueno, yo no sé, vamos a ver, no va a doler, ¿verdad? Y el día 8 de enero me dio, creo que era domingo, no estoy muy segura ahora, pero fui a misa, entonces tenía que ser domingo. Y me dio un dolor de estómago, pero era diferente. Y yo sabía que estaba sanada. Yo comía solamente galletas y té.
galletas y té. Diariamente, comía 2 o 3 veces, pero no podía comer bien, no podía digerir alimentos. Padecía de una obstrucción en la boca del estómago. Bueno, me había quedado con mi abuela. Porque mi madre y yo constantemente estábamos en la pobreza o algo parecido, ¿no? No podíamos con los gastos, así que me fui directamente donde mi abuela. Le dije a mi abuela, y ella estaba friendo unas chuletas de puerco e iba a preparar una salsa para el espagueti. Y le dije, abuela, me gustaría una chuleta. Ella me miró y su cara se puso pálida y me dijo, pero es que tú no puedes comer chuletas de puerco. Y yo le dije, sí, abuela, sí puedo. He sido sanada. Bueno, ella se enfadó más que con lo de la chuleta. Se acababa de poner pálida y me dijo, ¿estás segura? Sí, le dije, sí, estoy segura. Y añadí, ponle 2 huevos fritos encima. Ella me miró como diciendo, oh. Entonces me comí los huevos fritos, las chuletas tostadas y una taza de café. Y ella simplemente me miraba, y simplemente me pedía, hacía lo que yo le pedía, pero me miraba. Entonces voy a la habitación y mi madre se encontraba descansando. Y comencé a vestirme. Sabía que tenía que ir a misa. Mi madre se despertó y me dice, ¿dónde vas? Yo le contesté, me voy a misa. ¿Misa? Le dije, sí, he sido sanada. Uf, eso fue otra explosión, ¿ves? Y ella me preguntó, ¿cómo vas a llegar allí? Son 3 millas. Y le contesté, voy a caminar. Pero no puedes caminar tanto. Le dije, sí, voy a caminar. Entonces, caminé de regreso a casa. Y yo trabajaba, me fui al trabajo, trabajaba para una compañía de rodajes, ellos fabrican rodajes y yo sabía, fui donde la señora Weiss y le di las gracias y a la pequeña Flor, di las gracias al Señor y mi madre y yo íbamos cada domingo como un ritual. Y yo sabía que tenía que entregarle mi vida al Señor. Yo sabía que mi madre no iba a aceptar eso, pues yo era todo lo que ella tenía. Entonces, esperé. Tuve que esperar hasta que cumpliera los 21 años para poder ir, pero huí de la casa. Era el 15 de agosto. Me fui a trabajar, ella se fue a trabajar y escribí una carta y en esta carta le decía que tenía que hacerme religiosa y me iba a una comunidad de claustro porque yo trataba de ingresar a una orden de enseñanza. Se pueden imaginar a mí con toda mi decadencia. Ellas no me iban a aceptar porque mis calificaciones no eran buenas. Finalmente una orden decidió aceptarme. Después de hacerlo por 6 meses, finalmente ellas no querían correrse el riesgo con esta persona. Por lo tanto, mi Monseñor Habig, que era el director espiritual de la señora Weiss, fui donde él y le dije que me habían aceptado. Me dijo, no. Me dijo, no quieres ir allí. Y le pregunté, ¿dónde voy a ir? Me contestó, tienes que ir a una comunidad de claustro. Y allí supe dónde tenía que ir. Entonces yo tuve que, mi jefe en la oficina me pagó el pasaje por autobús. Yo no tenía dinero suficiente. Y si yo no llevaba mi cheque a casa, entonces mi madre sabría que estaba usando mi dinero para otra cosa. Entonces él pagó mi pasaje hasta Cleveland, Ohio. Y finalmente cuando cumpliera 21 años, ellas me aceptarían. Yo no podía pedir permiso porque ella iba a decir que no. Los italianos son un tanto emocionales, por decirlo menos. Entonces me fui de casa y envié mi carta vía entrega especial. Y ellos fue algo milagroso, porque ellos la entregaron a la hora después que yo tenía
que estar en casa o que llegase a casa. Y ellas se pusieron a llorar y mi madre armó un alboroto y mi abuela armó otro alboroto. Fue duro para ellas. Esto fue en agosto y finalmente mi tío Nick decidió ir a esta comunidad de claustro y ver lo que estaba haciendo yo. Entonces, por este tiempo yo usaba un pequeño velo y una pequeña capa. Y mi tío vino al salón, el vicario iba conmigo y las rejas estaban abiertas completamente. Y comenzó a llorar. Él estuvo sentado por 1 hora llorando, sin decir ni una palabra. Y yo no sabía qué decir, simplemente comencé a hablar de cualquier cosa. Y finalmente me dijo, ¿eres feliz? Y yo le contesté, sí, muy feliz. Él me dijo, muy bien, y se fue. Mi madre no vino hasta el mes de noviembre. Y fue muy difícil, pero tuvieron que acostumbrarse y luego lo aceptaron. Entonces, cuando entré en el monasterio, este era muy austero. Y no me importaba realmente, pues, de todas maneras, a vivir allí. Eso no me molestaba. Yo lo disfruté. Yo disfrutaba estar en una comunidad de claustro que tenía expuesto el Santísimo Sacramento. Por lo tanto, he estado allí desde el 1944, el 15 de agosto de 1944. Entonces, he estado en esta vida en particular. La he disfrutado. No ha sido siempre feliz, pero siempre he estado alegre. La alegría proviene de amar a Jesús. Uno no tiene que estar riendo todo el tiempo, pero yo disfruto la vida. Me gusta estar con Jesús. Entonces, aquí estamos. Usted casi ya contestó otra pregunta que iba yo a hacerle, pero se la voy a hacer de todas maneras. Algo que comenta mucho la gente de Madre Angélica es esa felicidad que usted transmite. Mi pregunta es, ¿cuál es su fuente de felicidad, Madre? Porque sabemos que pasamos por problemas, pero usted refleja siempre un gozo que no es el gozo de los sentimientos. Bueno, yo repentinamente aprendí bastante sobre nuestro Señor cuando fui sanada. Yo supe que Él me amaba. Yo no sabía eso antes. Hay mucha gente por ahí que no sabe eso. Lo ven como un juez, lo ven como un padre severo. Ellos no lo conocen como un Dios que los ama como padre, como redentor, como espíritu. Eso fue un golpe para mí, una sorpresa. Porque cuando uno vive en un nivel donde simplemente se sobrevive, nadie le dice eso a uno. ¿Usted ve? Yo fui 3 veces a diferentes católicos porque no me llevaba bien con las monjas y las monjas no se llevaban bien conmigo. Y yo las detestaba. Yo simplemente detestaba a esas monjas y yo sabía que ellas trataban de ayudarme. Estoy segura que lo hicieron, pero en ningún momento, cuando tenía yo hambre, solamente una vez, una de las monjas me llamó al convento y me dio un poco de avena, una especie de dulce de avena. Pero en todos esos años tuve hambre, estuve mojada y tuve frío. Pero nadie me dijo nunca que yo era amada por Dios y que Él me amaba lo suficiente para manifestar su amor sanándome, permitiendo que me sane la pequeña flor y permitiendo que las circunstancias cambien en cierta forma para que Él fuera mi único deseo. Entonces, cuando uno, repentinamente, sin saber de dónde, comienza a entender eso, hace una gran diferencia en su vida.
Lo hace entender a uno que uno no está sin... Y continuamos con esta maravillosa vida, una vida que se fraguó en medio de la oscuridad y en medio de la fuerza de un rayo de luz que no se apagaba en el corazón de Rita Rizzo, Madre Angélica, quien convertiría el garage de su monasterio en el principio. Esto me hace pensar en el nacimiento de Jesús. ¿Cómo nacen las obras de Dios en la vida? En las vidas transformadas de tantos hombres y mujeres nacen como el pesebre, pequeños y escondidas, en medio de la cerrazón humana, de las luchas. Y a los 55 años de edad, la Madre Angélica viajaba a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Con sus charlas sobre la santidad, en medio de uno de sus viajes, la religiosa visitó un canal bautista y al ver su potencial dijo: Señor, yo tengo que tener uno de estos. Durante el mismo año, la religiosa grabó un capítulo piloto de Nuestra Ermita y le pidió a una persona allegada al canal CBN, un canal cristiano, que se los entregara. Al verlo, la cadena le pidió 60 episodios, los cuales fueron financiados por la Madre Angélica y sus charlas. Sin embargo, frente a una posible segunda temporada, la religiosa se retiró del canal, pues iban a presentar una película que ella consideró blasfema. De este modo, la religiosa, con tan solo $200, 12 religiosas, montó un estudio de televisión, como decíamos, en un garage de su monasterio. Y así nació EWTN en 1981. Adicional al canal, al proyecto de la Madre Angélica, se le adicionó una emisora radial llamada Radio Católica Mundial y la agencia de noticias católicas Así Prensa. Además, EWTN fue el primer canal católico en estar disponible en Amazon Fire TV. Por este trabajo, la Madre Angélica fue condecorada por el Papa Benedicto, el Papa Emérito Benedicto XVI, con la Cruz de Honor, condecoración conocida oficialmente como Pro Ecclesia et Pontifice, la cual es el más alto honor que un pontífice puede otorgar a laicos y religiosos. Luego de 15 años y con dificultades para moverse a causa de un derrame cerebral que le provocó la parálisis de un hemisferio de la cara, la Madre Angélica fue llamada a su presencia en un domingo de Pascua. Eso lo contaremos más adelante. Damos una pausa, no se vaya, estamos en Vidas Transformadas. Una pausa en Vidas Transformadas. Gente de carne y hueso, con rostro e historias que inspiran y salen del anonimato. Regresamos. Continuamos en Vidas Transformadas. Lecciones que se tejen en el día a día con dramas y gozos que encienden la fe.
tenemos luz, debo guiarme por la luz que tengo disponible. Y lo que dice aquí, en estas primeras 7 iglesias, es que estamos obligados a conocer la verdad. No estamos obligados a seguir la opinión de ninguna otra persona, ni siquiera la mía propia. Pero estamos obligados a la verdad. Tenemos otra llamada, ¿no? Continuamos con más. Híjole, no quisiéramos que se terminara una edición más de Vidas Transformadas. Estamos en el la última parte de esta vida de Rita Rizzo, la aguerrida de Dios, la comunicadora aguerrida que tan solo $200 en un garage comenzó una aventura que hoy llega hasta nuestras casas. Traspasó fronteras, muros, casas, hogares. ¿Y qué decía la Madre Angélica sobre la conversión? Dijo que incluso el diablo cree en la existencia de Dios. Creer tiene que cambiar nuestra manera de vivir. ¿Qué dijo Madre Angélica sobre la fe? Esto es genial porque es parte de lo que ella era. Jamás renunció a su ser y a ese humor que le caracterizaba en esa vida transformada. Dijo que la fe es tener un pie en el suelo y un pie en el aire y una sensación de mareo en el estómago. Es verdaderamente parte de esa mística de un siglo XXI, de una mujer de fe, de una testiga de Cristo, pero que caminó en el tiempo como si quien dijera: Señor, dame 2 piedras bien atadas a mis pies para saber que los tengo en la tierra. Si gusta usted anotarla, si en este momento tiene ahí pluma, papel, la fe es tener un pie en el suelo y un pie en el aire y una sensación de mareo en el estómago. Sobre la claridad dijo: si sigues a Dios, Él nunca te muestra el final, siempre es un camino de fe. Sobre la confianza dijo que a menos que estés dispuesto a hacer el ridículo, Dios no hará lo milagroso. Sobre la conciencia, la Madre Angélica repitió varias veces: todo el mundo arrastra su carcasa al mercado, su carrito al mercado. Así que ten cuidado. Sobre el amor dijo que el amor no es un sentimiento. Dijo que el amor nos enseña en la vida que es una decisión. Así es la vida de Madre Angélica, la aguerrida de Dios, que sobre la misericordia dijo: no puedes ir al cielo odiando a alguien. Perdona hoy, ahora, en este momento. Continuamos con más aquí a través de Koinonia Radio, presentándole la vida transformada, la vida de carne y hueso de Madre Angélica. El ETN para cuando llegara este día. Pero Dios está siempre lleno de sorpresas cuando se trata de Madre Angélica. Así, por ejemplo, pasamos muchas horas preparando los folletos para las vísperas solemnes de los muertos. Pero Madre muere el domingo de Pascua. Y durante la octava de Pascua no se puede rezar el oficio de los difuntos. El Señor quería que incluyas. Así tuvimos que preparar diferentes textos para esta hermosa vísperas de la octava de Pascua que tuvimos ayer. También tuvimos que cambiar la primera lectura de hoy para la misa por la temporada de Pascua. Y nuestra primera lectura fue tomada del libro del Apocalipsis, la visión de Juan, donde él ve algo nuevo, un cielo nuevo, una tierra nueva, una nueva Jerusalén, preparada como esposa, novia, adornada para su esposo.
No se puede entender a Madre Angélica sin una referencia a aquel que ella amó con la pasión de una esposa, Jesús, la palabra eterna, que se volvió hombre y vivió entre nosotros. La madre, hablando de su curación cuando era una joven, dijo: cuando el Señor vino y me sanó a través de la pequeña flor de Santa Teresa, tenía una actitud completamente diferente. Sabía que había un Dios. Sabía que Dios me conocía y me amaba y estaba interesado por mí. Yo nunca sabía eso antes. Todo lo que quería hacer después de mi curación fue entregarme completamente a Jesús. En una de sus cartas de aquella época escribió esto: antes de ser curada era una católica tibia. Ahora amo a nuestro Señor al punto que hay tiempos en que creo que voy a morir. Cuando pienso en todo lo que ha hecho por mí y cuán poco he hecho yo por Él, podría ponerme a llorar. Hay 3 artículos en la tumba de la madre. Justo en su cabeza de estos 3 artículos está su bello crucifijo. Y fue el pasado Viernes Santo que estuve en su cuarto, tomé ese crucifijo y lo puse en sus labios para que ella pudiera besarlo por última vez. Uno de los recuerdos durante los años cuando tendríamos las fiestas de Viernes Santo fue elevar esta cruz. Es la devoción, el amor con el que Madre besaba esa cruz. Usualmente donde está la herida abierta del costado de nuestro Señor. Así que yo tenía el crucifijo que está en la madre en la cabeza. No se puede entender a Madre Angélica sin referencia a quien ella amó con la pasión de una novia, Jesús. ¿Qué fue lo que hizo la transformación de un garaje en un estudio de televisión? Que la divinidad de Jesús debía ser defendida. Él es la palabra eterna, el Hijo divino de Dios. Él es el novio de la iglesia y por tanto de ella. Dado que las mujeres religiosas contemplativas especialmente manifiestan el carácter de novia de la iglesia y como fiel esposa, ella defendería a con quien estaba ella casada. En algunas ocasiones ella bromeaba que en el día de su profesión solemne la ceremonia no fue muy edificante. El obispo creo que llegó tarde. Cuando le puso el anillo en su dedo a medio camino, el anillo que simbolizaba su matrimonio, pero había algo más profundo dentro de ella. Ella sabía a quién amaba y a quién se estaba entregando, y eso era lo único que importaba. Querida Madre, por esa mala ceremonia que tuviste, ahora estamos tratando de hacerte una buena ceremonia. Cuando estaba en el seminario, algunas pensaban que la Madre había exagerado un poco al hablar en contra de aquella película que presentaba a Jesús siendo tenteado en la cruz. Y recuerdo que se comentó sobre en mis clases de teología en Roma, pero fue el amor a Jesús que la impulsó. Y creo que una pregunta más amplia para cada uno de nosotros es: ¿amamos a Jesucristo tanto como para defenderlo? Incluso si somos ridiculizados por hacerlo. Cuando estaba en el programa de Larry King Live para hablar de esta película
contra la asociación el presidente de la Asociación de Películas de América, que era católica, en un momento le dijo: mira, querido. Y cada vez que uno escuchaba esas palabras, querido, uno sabía que estaba en problemas. Mira, querido, eres ante todo un hijo de Dios. No se puede entender a Madre Angélica sin referencia a aquella quien ella amó con la pasión de una esposa. Ella quería que cada uno de nosotros amara más a Jesús. Y nos ha ayudado a cada uno de nosotros y a muchos a través de los años y a través del mundo a hacerlo. Frecuentemente le pregunto a personas que me dicen que ven EWTN, ¿cuáles son sus programas favoritos? Usualmente son los programas de la Madre Angélica, están al tope de la lista. Jesús en el Evangelio de hoy dice que Él es el pan vivo, bajado del cielo, y que tal como Él tiene vida por el Padre, también quienes nos alimentamos de Él tendremos vida por Él. Ese es el secreto del legado de la Madre Angélica, es su legado, el de Jesucristo. Sí, de quien ella amó, porque ella lo amó, construyó este templo de tal manera que todo apunte a Él, que las personas vengan y experimenten su presencia real, y a quien ella adoraba diariamente, recibiendo diariamente. Ese es el secreto del legado de Madre Angélica, es que su legado, su trabajo, sí, de el que ella amó, pero de aquel que la amó a ella aún más fuerte, con la pasión de una esposa. Él tenía vida y era capaz de dar esa vida, porque Él le dio vida a ella. Ella era alimentada no con trigo mortal, sino el pan del cielo cada día. Estaba unida en la Santa Eucaristía cada día, incluso el último día. Su legado es el legado de su trabajo en ella. A Él le glorificamos eternamente, porque Él ha llegado con su misericordia a través de ella y de todos los trabajos que Él hizo a través de ella. Un segundo tema que quisiera remarcar hoy es el pasaje de la Escritura que está grabado en la tumba de la Madre. Es también el pasaje en el que se encuentra en la Biblia, en el que está abierta la Biblia de la Madre. Es la Biblia de la Madre, donde están uno de sus pasajes favoritos, puesta precisamente donde se encuentra el corazón de la Madre. Tim Morris, su gran amigo, trajo esta Biblia para ser puesta en la tumba de la Madre. Sus primos están aquí, son los que trajeron el crucifijo y las rosas antes de la misa. Entonces la Biblia está puesta en el corazón de la Madre, y es uno de sus pasajes favoritos que citaba constantemente, el llamado a la santidad, que es alcanzable para todos, no solamente para unos cuantos elegidos, sino para todos. Nadie nació santo, sino trabajaba diariamente para ello, y la gracia de Dios los llevaría allí. El pasaje de la Escritura está tomada de la segunda carta a los Corintios 3:18. Y nosotros, con nuestros rostros desvelados, reflejaremos como espejos la brillantez del Señor. Todos que seamos más y más luminosos en la medida que nos convertimos en la imagen que reflejamos. Este es el trabajo del Señor, que es Espíritu. Sí, están todos llamados a ser santos. No pierdan la oportunidad. Yo creo que cada uno aquí quiere ser santo, y que muchos de nosotros en los medios también quieren ser santos.
La madre nos ayudó a creer que es alcanzable. Que incluso si somos impetuosos como San Pedro, o malhumorados como San Jerónimo, con un pasado como San María Magdalena o tentados como San Francisco, podemos avanzar y crecer con nuestro temperamento particular, debilidades, fortalezas y circunstancias. Sí, la madre dijo que los biógrafos de los santos deberían pasar 40 años en el purgatorio porque hacían parecer la santidad como algo imposible de alcanzar. Su espiritualidad, en cambio, era una espiritualidad práctica para el hombre de a pie. Creo que en lo más profundo todos queremos la santidad, porque es la única cosa que realmente nos satisface en la vida. Los santos son aquellos que han llegado a su potencial y que han llegado incluso más allá, porque la gracia de Dios los ha transformado más y más luminosos a través del trabajo del Espíritu. Y finalmente, lo último puesto en el ataúd de la madre son las flores a sus pies, representando el fruto de la devoción de sus hijas espirituales. Quiero de manera especial dar mis gracias a la hermana Gabriel, a la hermana Regina y a la hermana Michael por mostrarnos el valor de la vida en su amor sacrificial al preocuparse y cuidar a la madre a lo largo de los años, especialmente cuando necesitaba tanto cuidado. San Francisco habló de la primacía del ejemplo. Y todos ustedes me han enseñado a mí y a muchos otros a través del ejemplo de que amar es servir. También quiero agradecer especialmente a los numerosos personas que tuvieron cuidado de la madre por ese mismo ejemplo amoroso. He pensado y trabajado por algún tiempo en qué cosa diría cuando llegara este día. Y he compartido algo de eso con ustedes, pero ayer en la noche, cuando leí algunas de las cosas que alguien que realmente conoció, Madre Real conocía, me sentí como San Buenaventura después de leer los textos de Santo Tomás para la fiesta de Corpus Christi. Y después de todo, ¿cómo mis reflexiones pueden compararse con aquel que pasó 65 años de vida religiosa con ella? Alguien que entró en el monasterio 7 años después de que la madre entró en Ohio, se convirtió parte de la nueva aventura aquí en Alabama, aprendió de ella y la cuidó en los últimos años de la vida de la madre. Sister María Michael, la madre vicaria de la comunidad aquí en Huntsville, escribió esto acerca de Madre Angélica. Escribió: siendo una hija espiritual de Madre Angélica, tiene un privilegio único, fue una experiencia de privilegio única. La madre tenía una riqueza de conocimiento espiritual, experiencia y sentido común, además de un don excepcional para conocer la raíz de los problemas y ser capaz de dar Quisiéramos que no se terminara el tiempo en una edición más de Vidas Transformadas que transforman vidas. Le hemos presentado hoy a lo largo de estos 4 segmentos, llegando a la recta final, la vida de Rita Rizzo, la pequeña que en medio de los dramas, de las situaciones complicadas, no se quedó ahí. Fue más allá y descubrió que la vida le daba razones para llorar, razones para vivir aún en la miseria y en la pobreza, razones para ganar unos centavos, razones para odiar, porque había fraguado su vida sin unos padres, criada con los abuelos. Pero había algo más fuerte en su corazón,
había la experiencia de que había encontrado razones para vivir allí donde todo parecía difícil y complejo. ¿Qué dijo la Madre Angélica sobre el enojo a propósito de que ya aparece el pan nuestro de cada día? Dijo que San Jerónimo solía golpearse con una piedra cada vez que se enojaba. Y dijo la Madre Angélica, yo estaría bien muerta y sin costillas si hubiera hecho eso, ¿no? Sobre las pruebas, ¿qué dijo la Madre Angélica? Si tienes una cruz, cárgala, te hará santo. La realidad que es tan compleja, la Madre Angélica decía que aquellos que te dicen la verdad te aman. Aquellos que te dicen lo que quieres oír, se aman a ellos mismos. Sobre los errores que siempre están a la orden del día, escribía la Madre Angélica, cada momento de la vida es como si Dios dijera, mira, sé que te equivocaste en este momento, pero aquí hay otro nuevo, utilízalo. Sobre el orgullo, una vez que has contemplado la humildad de Jesús en la Eucaristía, ¿cómo es posible que justifiques tu orgullo si el que siendo grande se hizo pequeño? Sobre los enemigos, que si no los hay, pues hasta los hacemos, no digas, si no fuera por esa persona sería santo. No, tú puedes ser santo a causa de esa persona. Sobre no limitar a Dios, tus planes, tus proyectos, tus sueños, tienes que ser siempre más grandes que tú, para que Dios tenga espacio para actuar. Tus sueños de esa vida transformada que se fragua en la vida cotidiana de todos los días, tienen que ser más grandes que nuestro corazón, para que Dios tenga espacio para actuar. La santidad, el mensaje final de la vida de Madre Angélica. La santidad es una hermosa prueba. Y sobre la muerte, supongo que a esto debe parecerse la muerte. Terminar y poder mirar hacia atrás las pruebas de la vida y saber que Dios fue tu más bello compañero. Así cerró sus ojos recientemente la Madre Angélica, quien fuera llamada el primer domingo de Pascua a la vida eterna. Mirar hacia atrás y saber que Dios fue tu mejor compañero. Gracias por estar con nosotros. Saludos y bendiciones. Vidas transformadas que transforman vidas. Cuando tenemos luz, debo guiarme por la luz que tengo disponible. Y lo que dice aquí, en estas primeras 7 iglesias, es que estamos obligados a conocer la verdad. No estamos obligados a seguir la opinión de ninguna otra persona, ni siquiera la mía propia. Pero estamos obligados a la verdad. Tenemos otra llamada. Vidas transformadas. Que transforman vidas. Deseamos conocer tu historia. Porque todos llevamos un superhéroe dentro del corazón. Llámanos al 608-3652. La producción de Vidas Transformadas puede visitarte en tu casa.